Sección 1. Circuito para la alimentación del ventilador. La bornera J1 es la representación de nuestra fuente de voltaje con sus salidas más VCC, menos VCC y GND. La bornera J2 es la representación de la salida de la termocupla, la cual nos da un voltaje en la escala de milivoltios. Esta señal es tomada por un circuito amplificador, para el cual utilizaremos un integrado TL082CP que está conformado por dos OPAN. El primer OPAN tiene en su pin 3 la entrada de la señal de la termocupla. El pin 8 es alimentado por más VCC, el pin 4 por menos VCC. El pin 2 tiene un juego de resistencia, en este caso está conformada por un potenciómetro y una resistencia cualesquiera, las cuales serán especificadas por la ganancia que querramos para el circuito. La función del potenciómetro es la de regular el voltaje de forma que podamos elegir a qué temperatura se enciende el ventilador. El pin 1 es la salida de nuestra señal de la termocupla ya amplificada, la cual llega al OPAN restante del cual hacemos uso en una configuración de seguidor de voltaje. El OPAN anterior estaba en una configuración de amplificador no inversor. Asimismo, el pin 8 a más VCC, el pin 4 a menos VCC, el pin 5 es la entrada de la señal amplificada y el pin 6 va directamente a la salida del pin 7. Una vez realizado todo este proceso, la señal llega a la conexión en conjunto de las bases de 2 BJT, que conforman un circuito de amplificación de potencia clase B. Estos BJT son el TIC31C y TIC32C. El colector del TIC31C va alimentado por el más VCC de la fuente, así como el TIC32 va alimentado por el menos VCC de la fuente. Nuestra salida será la unión en conjunto de sus emisores, la cual es la alimentación para el ventilador, el cual está referenciado a tierra. Sección 2. Circuito generador de datos. Como podemos notar, la bornera J1 es la representación de nuestra fuente de voltaje, que a diferencia de la fuente anterior, que es la misma, tenemos una salida extra que es la salida de 5 voltios. Asimismo, más VCC, menos VCC y GND. La representación de la bornera 2 es la de la termocupla, que es la salida de voltaje que esto entrega en una escala de milivoltios. Asimismo, como en el apartado anterior, tenemos un circuito de amplificación que nos dará una ganancia, no necesariamente igual al anterior, pero sí lo suficiente como para que el Arduino reconozca la entrada de voltaje, ya que las especificaciones nos dicen que lee entre voltajes entre 0 y 5 voltios, siendo así que la salida de la termocupla, si es conectada directamente, no es detectada porque es un valor tan pequeño para el Arduino. También usamos un integrado TL082CP que consta con los dos OPAN, como ya se dijo anteriormente, el uno para un circuito de amplificación en la configuración amplificador no inversor y el otro con seguidor de voltaje. Sus pines ya fueron explicados anteriormente. La salida del seguidor de voltaje del pin 7 será lo que tomemos como nuestra entrada de temperatura al Arduino. Ahora, para el circuito de revoluciones por minuto tenemos dos ramales. Cada ramal tiene una resistencia y está conformado por un emisor receptor de rayos infrarrojos. La resistencia que va al emisor es de 1K y la resistencia que va al receptor es de 10K. Todo esto alimentado por 5 voltios. Estos capacitores representan el emisor y receptor de rayos infrarrojos que crearán una barrera de luz. Cada que sea intersectada mandará un pequeño pulso de voltaje, que será lo que especifique nuestras interrupciones en el código. Finalmente, en la sección 3, en conexiones y señales de entrada del Arduino, podemos notar un LCD 2x16, un Arduino Uno, un potenciómetro, una señal de temperatura y la señal de RPM. En cuanto a la configuración del LCD, cuenta de 16 pines, de los cuales los dos últimos no aparecen, pero obviándolos,
El pin 15 va conectado a más VCC, en este caso los 5 voltios, y el pin 16 a GND. Con los pines restantes, el 1 va conectado a un extremo del potenciómetro y este a su vez a GND, así como el pin 5. El pin 2 va conectado a los 5 voltios y al extremo restante del potenciómetro. En cuanto al pin 3, al centro del potenciómetro. Este potenciómetro se encarga de la regulación del contraste de la pantalla del LCD. El pin 4, 6, 11, 12, 13 y 14 van a los pines digitales 9, 8, 7, 6, 5, 4, que por preferencia del usuario son los pines seleccionados en el código, los cuales son para presentar los datos por la pantalla del LCD. En cuanto a la señal de temperatura, esta señal llega a un pin analógico, al pin analógico A0, los cuales ya toman la señal amplificada de la termocupla, cuyo dato será procesado para poder tomar los datos de los valores de la temperatura y presentarlos por pantalla. A su vez, con la señal del RPM que viene del colector del receptor de rayos infrarrojos, el cual nos manda un pulso de voltaje al pin 2, que es el pin de interrupciones según las especificaciones del Arduino Uno, que será procesado por el código para indicarnos el número de revoluciones por minuto que tiene el ventilador. El circuito comienza con la entrada de la señal de la termocupla, ya que la termocupla es el sensor de temperatura que se utilizará en este proyecto. La primera sección del circuito consiste en un op-amp TL082, que funciona como amplificador de la señal de la termocupla, necesario para alimentar el ventilador. Consta de un potenciómetro y de una resistencia, colocadas en configuración de amplificador no inversor. El potenciómetro es regulado de tal forma que el ventilador tenga un voltaje de 3 voltios cuando la temperatura sea igual a 50 grados centígrados. Del otro lado del mismo pan encontramos un seguidor de voltaje aplicado a la salida de la anterior amplificación para que el resto del circuito no altere este voltaje amplificado. Esta salida no puede ser acoplada directamente al ventilador, ya que los requerimientos de potencia del mismo no permiten que éste encienda. Por este motivo, la señal ingresa a un amplificador de potencia, tipo B, donde encontramos dos BJT, el tipo 31C y el TIP 32C. En este punto ya podemos conectar el ventilador a la salida del amplificador de potencia. La segunda sección es muy parecida a la sección anterior, con la diferencia que el juego de resistencia de esta etapa nos da como resultado una ganancia mucho menor. Esto se debe a que el Arduino no lee voltajes tan pequeños como el que entrega la termocupla. Por lo tanto, el juego de resistencias usado permite que la señal sea leída y a su vez que la señal no exceda el máximo valor que puede ser leído por el Arduino, que es 5 voltios. La salida de esta amplificación va a su propia etapa de seguimiento de tensión para que luego esta salida pase al módulo Arduino. Adicional a esta sección podemos encontrar un emisor y un receptor de infrarrojos, los cuales forman una barrera de luz, la cual permite obtener las RPM del ventilador. Finalizando el circuito podemos encontrar todas las salidas del módulo Arduino, que se conectan a un LCD de 2x16, donde se muestra la temperatura que es medida por la termocupla y los RPM del ventilador. Para la última transición tenemos el funcionamiento del sistema en sus respectivas placas PCB, la presentación de los datos mediante el display, la ecuación de la termocupla, finalmente podemos ver la presentación del producto ya terminado, la presentación de los datos mediante el display, el LCD, y la termocupla a la temperatura que se está calentando la olla.